Vamos a trabajar con la ventana de productos y hay ciertos datos que debemos tener en cuenta. Más adelante los volcaremos en la base de datos, pero ahora a modo de informativo, ¿qué datos vamos a necesitar para cargar nuestro formulario? Podemos necesitar un código, ya sea un código de barra, un código individual para nuestro producto. Obviamente va a tener un nombre, un detalle donde podemos colocar una pequeña descripción de qué contiene nuestro producto, algo como el color y demás, una foto haciendo alusión al producto para que sea fácil de identificar, el stock, que es la cantidad que tenemos almacenadas, el precio de compra por si queremos hacer una estadística de cuánta ganancia tenemos y demás, un precio de venta, que es el precio de venta al público, y una presentación. Esto es decir, viene en botella, viene en una caja, en una bolsa, si es ropa, el tipo de talle, y esto es para tratar de hacer nuestro sistema un poco genérico para que sirva a cualquier tipo de negocio. Vamos a nuestro proyecto y ya teníamos nuestro menú principal. Lo que vamos a hacer es ir a archivo, nuevo formulario, y vamos a guardar este formulario dentro de las vistas. Vamos a la carpeta view y a este le vamos a poner el prefijo view.producto. Voy a guardar y ahora tengo mis dos formularios en la carpeta vista. Lo que debo hacer ahora es poder llamar este formulario desde mi ventana principal. Por lo tanto, en mi ventana principal, en la parte de código, aquí puedo usar la parte superior. Lo que puedo hacer es agregar acá mi unidad de productos. Voy a poner una coma, view.productos. Otra cosa que puedo hacer es irme al menú fuente y buscar añadir unidad a secciones o uses, que es la combinación de teclas Alt F11. Aquí me aparece una vista donde puedo agregar en la interfaz, o sea en la parte de arriba, o en la implementación en la parte de abajo, que lo vamos a ver más adelante. Si no lo tuviera agregado, me aparece aquí en la lista. Lo que vamos a hacer ahora es llamar a nuestro formulario y vamos a ir a nuestro menú. Le voy a dar doble clic. Voy a ir a archivo, gestión, productos. Algo que les recomiendo, aquí los tengo seleccionado, menú 1, menú ítem 1, ítem 2, ítem 3, es que a cada botón o a cada elemento que usen les quiero recomendar que le cambien el nombre. A este le vamos a poner mn producto. Entonces cuando voy a trabajar con un elemento, un botón, un panel, una grilla o lo que sea, va a ser fácil de ubicar porque tiene un nombre diferente del resto. Esto voy a ir a eventos, voy a buscar el evento onClick y aquí vamos a llamar al formulario. Vamos a poner llamar a productos. Aquí para llamar a productos lo que debo hacer es colocar el nombre del formulario, que no le hemos dado nombre. Voy a productos, activo el formulario para que me muestre las propiedades y voy a buscar la propiedad name. En la propiedad name le vamos a poner frm-producto. Me voy a copiar el nombre y la forma de invocarlo, una vez agregada la unidad en algún lugar de mi formulario para poder llamarlo, es poner el nombre de mi formulario. Y aquí tengo dos formas. Una es ponerle .show. Esto es, me muestra el formulario independiente del resto del programa. Y la otra es show modal. El modal me va a mostrar el formulario por encima de mi programa y no puedo volver a otra parte si no cierro ese formulario. Vamos a comentar aquí y vamos a probar el show primero. Muy bien, me voy al menú archivo, gestión y le hago clic a producto. Y aquí se abre mi formulario. Pero si ustedes prestan atención, mi formulario
va a quedar abajo. Ahora vamos a probar el show modal. Voy a ejecutar. Muy bien, y en esta gestión abro productos. En mi show modal tengo el formulario que he abierto, y cuando quiero hacer clic no puedo trabajar con el formulario que está detrás porque tengo que cerrar este primero para poder trabajar. Entonces nosotros vamos a usar el show modal para abrir todas las ventanas y mantener la relación con el formulario principal. También vamos a aprovechar, vamos a abrir el menú, vamos a agregar salir. Aquí le voy a cambiar el nombre a mn salir, y simplemente en el evento onClick lo que le voy a decir es close. Este close lo que hace es cerrarme el programa. Muy bien, ahora vamos a cambiar algunas propiedades de mi formulario de producto. Primero vamos a cambiar el caption. El caption va a ser mi tienda gestión de productos. Aquí puedo elegir si el formulario es fijo o se redimensiona. Le voy a poner que sea individual y le voy a decir que en los iconos del borde de ventana, es decir, el de cerrar, minimizar y demás, que el de maximizar no se muestre, para que tenga un tamaño fijo. El color, voy a seguir usando un color de fondo blanco. Ustedes pueden elegir el color que más les guste. ¿Qué otra cosa? Voy a usar posición. Le voy a decir en mi posición que esté en relación al formulario principal en el centro. Muy bien. Voy a volver a ejecutar. Vuelvo a mi formulario, lo ejecuto y aparece en el centro. Y si lo quiero redimensionar no se puede, solo puedo minimizar y cerrar. Muy bien. Ahora le vamos a dar un poco más de tamaño y vamos a agregar un panel en la parte de arriba. Vamos a buscar un panel que lo vamos a alinear en la parte de arriba. Ese panel de color le voy a quitar el caption y de color vamos a dar un gris un poco más claro. Voy a cambiar el borde a ninguno y el estilo de borde finito. Vamos a agregar en el panel un cuadro de búsqueda. Vamos a necesitar un botón para buscar y vamos a necesitar un botón para crear, para editar y para eliminar. Y para trabajar o para mostrar una lista principal, lo que voy a usar va a ser en este caso un string grid. Vamos a buscar acá un string grid. Ahora lo que vamos a hacer con todo esto es alinearlo. Tenemos los botones y vamos a seleccionar todos los botones con la tecla Shift y le vamos a dar un alto en el height de 33 para que tengan un tamaño razonable. Estos botones van a tener un ancho de 110. Este, que es el de buscar, lo vamos a dejar en 60. Y este, que es el cuadro de búsqueda, le vamos a poner 250. 300 mejor. Muy bien. Hasta aquí tenemos los elementos básicos.
En la próxima clase vamos a terminar de ordenar nuestro formulario de productos. Los espero en la próxima clase.